Gracias por sumarse a este nuevo capítulo de nuestra serie Historias del Cielo, el segundo capítulo. El primero fue dedicado hace una semana a Yuri Gagarin. Aquí tienen la etiquetita arriba por si quieren ver ese video en honor al 59 aniversario de aquel vuelo histórico del Vostok 1 en donde el soviético Gagarin se convirtió en el primer ser humano en el espacio. Hoy 17 de abril de 2020, este segundo capítulo de Historias del Cielo está dedicado a Apolo 13. Hace exactamente 50 años, los tres tripulantes de esta misión histórica, por cierto, luego de un fallo descomunal en el cual no pudieron alunizar, pero incluso casi pierden la vida, regresaron sanos y salvos a la Tierra, no solamente por el esfuerzo propio de estos tres navegantes del espacio, sino muy en particular por todo el increíble esfuerzo que realizaron sus compañeros en Tierra, específicamente en el centro espacial donde estaba el control de misión, o donde sigue estando el control de misión de las misiones tripuladas en Houston, Texas, en Estados Unidos. Una historia excelentemente retratada en la película, justamente Apolo 13, protagonizada por Tom Hanks, un increíble actor. Bueno, la cuestión es que hoy 17 de abril se cumplen exactamente 50 años. Aquel 17 de abril de 1970, en donde se produce el regreso de los astronautas, fue un viernes. E increíblemente hoy 17 de abril es viernes. Una coincidencia más para esta misión que estuvo caracterizada por innumerable cantidad de curiosidades y particularidades. El emblema de la misión Apolo 13, al igual que lo fue Apolo 11, son los únicos dos emblemas en donde no figuran los nombres de los astronautas. En el caso de Apolo 13, escrito en latín, figura desde la Luna, ciencia. Y qué increíble casualidad que no figurasen los nombres de la tripulación original asignada a ese vuelo, porque faltando 72 horas la tripulación cambió. En particular, quien era uno de sus titulares, el astronauta Ken Mattingly, no había tenido nunca en su vida rubiola, y los otros tripulantes, tanto los dos titulares como los tres suplentes, sí habían tenido, y resulta que entre los 6 habían estado con el hijo de uno de estos astronautas que tenía rubiola en esos días, y hubo mucho miedo de que Ken Mattingly, por no tener rubiola, justamente no estuviese inmunizado a esta enfermedad, y quizás camino a la Luna o estando en órbita precisamente de nuestro satélite natural tuviese la enfermedad. Así que Ken Mattingly, faltando 72 horas para el despegue, fue hecho a un lado y asumió Jack Swigert, que fue el suplente, era el suplente en ese caso, y pasó a ser titular. Así que imagínense un viaje a la Luna que 72 horas antes cambie un integrante de la tripulación de 3, realmente ya era un cambio muy grande. Despegaron un 11 de abril y 2 días y medio después, prácticamente en la noche ya, noche en Houston, del 13 de abril, tuvieron una falla increíble, les explota un tanque de oxígeno. Para eso vamos a ver una maqueta de la nave espacial Apolo para entender un poquito más qué fue lo que pasó. Bueno, como pueden ver, acá tenemos una hermosa maqueta de un Saturno V, el cohete más grande que se haya construido en toda la historia. Es un Lego edición especial que se hizo el año pasado para el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna, y nosotros lo que hicimos aquí en el Planetario Ciudad de la Plata fue imprimir en 3D esta torre umbilical. Me animo a decir que es la única que hay en Argentina, no sé si habrá otra, así que bueno, son miles de partes. El Lego son 1969 piecitas y la torre umbilical son miles de partes que fueron pegadas cada una, pieza por pieza, a partir de unos planos que conseguimos. Así que bueno, aquí tenemos el Saturno V, ya les digo, con su torre umbilical, que al momento del lanzamiento, estos soportes que sostenían al cohete los liberaban, y todos estos 9 brazos, ¿sí?, en el despegue se corrían y el cohete despegaba, ¿sí? Todo esto se corría. De hecho, acá en el famoso brazo número 9, este de aquí, es donde los astronautas
los astronautas ascendían por el ascensor hasta el brazo número 9, estaban a unos 100 metros de altura aproximadamente, el Saturno V medía 110 metros y medio. Aquí a escala se ven los astronautas, ¿sí? Los 3 astronautas que llegaban a la nave Apolo a través de este brazo. Este era la famosa sala blanca, donde los técnicos de la misión les terminaban de colocar las mangueras, los desconectaban de una, los enchufaban de otra, los ayudaban a meterse en la cápsula Apolo, y antes del despegue, obviamente, este brazo se corría. Y la nave Apolo es este cono blanco de aquí. De toda esta estructura, lo único que regresaba a la Tierra era este conito blanco. En otro video, más adelante, vamos a hacer todo un análisis del Saturno V y cómo era un viaje a la Luna. Pero bueno, ahora nos queremos concentrar en lo que fue Apolo 13, que básicamente lo que falló camino a la Luna fue este cilindro gris. Este es el famoso módulo de servicio. Aquí adentro iban 4 tanques, 2 de oxígeno y 2 de hidrógeno, y uno de esos tanques explotó en pleno viaje a la Luna y fue lo que finalmente hizo que no pudieran descender a la Luna, correr peligro de muerte los astronautas y bueno, y el 17 de abril de 1970 llegar sanos y salvos cuando este conito blanco, la nave Apolo, pudo amerizar en el Océano Pacífico. Y lo que tenemos acá, que para mí tiene un valor significativo, un valor simbólico muy grande, es un cuadro de un querido amigo, un artista argentino, tandilense, Ricardo Barijo. Ricardo fue un extraordinario artista, no solamente un dibujante, historietista, pintor, sino también un gran escritor. De hecho, muy poquito antes de su fallecimiento ganó premios por sus escritos, por sus libros. Premios muy importantes. Bueno, este es un cuadro hermoso que realizó con una técnica de óleo para la misión Apolo 13, y ahí vemos a los 3 astronautas, al comandante James Lovell, a Fred Haise y a Jack Swigert en pleno viaje, ¿sí?, hacia la Luna en el módulo de comando en la nave Apolo. Continuamos con el análisis de la nave, en la parte que fue a la Luna y qué fue lo que falló. Una vez que el Saturno V despegaba, la primera etapa, la etapa más grande de las 3 que tenía el Saturno V, esta, tenía 5 motores F1, los motores cohetes más grandes que se hayan construido en toda la historia, y a los 2 minutos, a los poco más de 2 minutos, toda esta etapa, que básicamente eran tanques de combustible, se consumían y caían al Océano Atlántico. Luego se encendía la segunda etapa. La segunda etapa era esta. Vamos a poner la primera etapa aquí. La segunda etapa tenía 5 motores J2. De estos 5 motores, en la misión Apolo 13 falló el motor número 5, el del centro. O sea que solamente estuvieron funcionando estos 4 motores. Funcionaron un poco más de lo que tendrían que funcionar, porque si no, no podían lograr la altura para entrar en órbita que necesitaban. Y nuevamente, una vez que se consumía todo el combustible de esta segunda etapa, se desechaba. Y luego continuaba la tercera etapa, esta de aquí, con un motor similar a estos, o sea, igual a estos, solamente que uno solo, un motor también J2. Este motor tuvo que funcionar un poco más, ya que el motor número 5 de la segunda etapa no funcionó y por ende tuvo que darle más potencia a la nave este motor, o sea, tuvo que funcionar un tiempo más prolongado. Bien, esto era lo que quedaba en órbita terrestre finalmente. Estas 2 etapas se desechaban y esto era lo que quedaba en órbita terrestre. Desde ya que esta parte de arriba, que básicamente era la torre de escape, ante un problema en el Saturno V, esta torre de escape le permitía a los astronautas despegarse de todo el cohete. Esta torre de escape estaba conectada con 3 cables a toda la estructura del cohete. Obviamente que si había una falla general, 2 de esos 3 cables se iban a cortar sí o sí. Entonces, esto se accionaba automáticamente, ni siquiera los astronautas tenían que accionarlo. Si de esos 3 cables, 2 de ellos se cortaban, automáticamente esto, que era un cohete también, lo despegaba a la nave Apolo, que era este cono blanco donde iban los 3 astronautas, y se separaban de todo el cohete, que quizás podía explotar
como un ejemplo de una falla. Entonces, esta tercera etapa, sin esta torre de escape, era lo que finalmente quedaba en órbita terrestre antes de iniciar el viaje a la Luna. Una vez que la tercera etapa entraba en órbita gracias a su único motor J2, luego de un chequeo de todos los sistemas, si todo estaba bien, pasadas las 2 horas, casi 3 del lanzamiento, se le daba la orden a la tripulación para que inicie la inyección translunar. Básicamente era acelerar este motor, encenderlo, acelerar este motor J2 para enviar la nave hacia la Luna. Una vez que eso se hacía, comenzaba propiamente dicho el viaje a la Luna, dejaban los astronautas la órbita terrestre y estaban camino a la Luna. Toda esta etapa era también, la tercera etapa, era también desechada. Entonces lo que hacían era, los 3 astronautas iban aquí en este cono blanco, insisto, que era el módulo de mando, la Apolo propiamente dicha. Todo esto gris, que fue lo que ocasionó el problema en la misión Apolo 13, era el módulo de servicio. Y acá adentro, en esta sección de acá, cubierto, esta parte, la nave Apolo se desprendía. Esto obviamente es una maqueta, tenemos que desarmarla. Acá adentro lo que iba era el módulo lunar. El módulo lunar que estaba guardado. Acá adentro estaba el módulo lunar. Esta cofia se desprendía de la nave, quedaba la nave Apolo con su módulo de servicio y este motor negro, y lo que hacía eran, mientras iban a la Luna, vamos a ponerlo así en esta dirección, ya que acá tenemos la Luna, todo esto iba en viaje, el módulo de mando giraba y se enganchaba con el módulo lunar y lo extraía. Lo extraía de acá, esta tercera parte se desechaba y quedaban unidos y de esta manera viajaban a la Luna, ¿sí? Una vez que los astronautas lograban acoplar el módulo de mando con el módulo lunar, continuaban su viaje a la Luna, y lo que ocurrió en Apolo 13 fue que, habiendo recorrido 2/3 partes del viaje de la Tierra a la Luna, uno de los tanques de oxígeno que se encontraba aquí adentro en el módulo de servicio explotó. Cuando explotó, literalmente voló gran parte de este módulo. No pudieron utilizar nunca más este motor, el motor del módulo de servicio, y les quedaba un único motor, que era el motor del módulo lunar, un motor pequeño, que era un motor diseñado exclusivamente para funcionar en órbita lunar. Así que era todo un desafío saber si los astronautas podrían llegar a la Luna, pegar la vuelta por atrás de la misma y regresar a Tierra. Eso fue lo que hicieron. Cuando llegaron a la Luna, encendieron este motor de tal manera de aminorar la velocidad, y con eso lo que lograron fue que la gravedad de la Luna los atrape, les permita girar por detrás de ella y volver hacia la Tierra. Giraron la nave, encendieron el motor del módulo lunar, el motor del módulo lunar funcionó y les permitió ganar velocidad para regresar a la Tierra. Como comandante de la misión estaba el astronauta James Lovell. Hoy en día James Lovell y Fred Haise, el otro integrante de Apolo 13, siguen con vida. Bueno, ahora la cuarentena hace que no puedan disfrutar de todo el homenaje que la misma NASA les iba a hacer. Seguramente les hará un homenaje, pero luego ya de manera presencial en los próximos meses harán otro. James Lovell estaba considerado en ese momento ya prácticamente uno de los mejores astronautas de la NASA junto con Neil Armstrong, pero con esa misión Apolo 13 James Lovell iba a lograr ciertas condecoraciones realmente increíbles, ¿no? Por empezar, iba a ser el primer ser humano en la historia en volar 4 veces al espacio. De hecho lo logró, porque la misión Apolo 13 se concretó más allá de que no se pudo hacer el alunizaje. Iba a ser y se convirtió también en la primera persona, en el primer astronauta de la NASA en repetir una misión Apolo. Ya había estado en Apolo 8
la primera misión que fue a la Luna. Y justamente con esta Apolo 13 se convertía, y lo hizo, en el primer ser humano en viajar 2 veces a la Luna. Así que James Lovell realmente un comandante extraordinario para esa misión. Bueno, como ya les he contado en esta serie Historias del Cielo, siempre agarramos algún librito de nuestra biblioteca y contamos un relato, leemos un relato que enmarca parte de la historia que estamos compartiendo. En este caso vamos a compartir varias cositas interesantes. Por un lado, vamos a agarrar de nuestro álbum de fotos de Historia de la Astronáutica, vamos a compartir unas fotos de Apolo 13, pero van a ver que tienen unas particularidades esas fotos. Vamos a sacar de aquí una colección muy particular que tenemos. Acá tenemos algunas también láminas y revistas de aquella época. Y en particular vamos a leer un relato de este libro de aquí. Como ven, se llama Apolo 13. En realidad es la traducción al español de Lost Moon, Luna Perdida, escrito por el mismísimo comandante de la misión Apolo 13, James Lovell. Así que vamos a leer un relato de este libro para conmemorar esta misión histórica Apolo 13 a 50 años exactos del regreso triunfal con vida de estos 3 astronautas. Bueno, como les contaba, acá tenemos algo de material para compartir con todos ustedes. Aquí un póster de una revista italiana publicada en su momento, en donde el póster lo titularon El naufragio del cielo. En primer plano estaría Fred Haise, luego James Lovell y el comandante de la misión y Jack Swigert. Un póster muy lindo, un dibujo muy lindo, por cierto. Esta es una publicación de la NASA que en su momento hizo la Oficina de Relaciones Públicas, titulado Houston, tenemos un problema, la famosa frase del comandante James Lovell, ¿no? Que todos ya conocemos, bueno, la preparación de los astronautas, el despegue, y acá hay un gráfico muy lindo a escala de lo que fue el trayecto de la nave desde el despegue en tierra, el momento de la trayectoria el lugar de la trayectoria en el que ocurrió la explosión y el pasaje por atrás de la Luna, utilizando justamente la gravedad de nuestro satélite natural para que la misma gravedad lunar los despidiera, y luego el encendido posterior, ¿no?, del motor del módulo lunar para poder regresar a Tierra. Bueno, en fin, una publicación interesante. Esta es una clásica revista, no sé si hoy en día seguirá saliendo, no lo sé, Paris Match, una clásica revista de aquellos años en Francia, y acá están rescatando al comandante de la misión, a James Lovell, ¿sí?, luego de 86 horas que duró la misión, y en el interior tenemos básicamente imágenes de las familias. Aquí, por ejemplo, al momento en que están ya llegando a tierra, en particular el amerizaje, se la ve en primer plano a la señora de Fred Haise y, bueno, y toda la familia, por supuesto, más que contentos, ¿no? Bueno, esta revista es un clásico, todos la conocemos, Time. La revista Time, que obviamente le dedicó la tapa a los astronautas de Apolo 13, y también aquí se puede apreciar ahí arriba la trayectoria que hizo el Apolo 13, muy similar a la que teníamos recién en la publicación de la NASA. Una clásica tapa. Esto que les quiero mostrar realmente es algo casi único. Estas son las informaciones que llegaban en su momento a Radio Tandil. Son los teletipos que también se utilizaban, también así llegaba la información para diversas fotografías. Ahora vamos a ver algunas. Esto es enviado desde Houston el 11 de abril, en donde se comunica, ¿sí?, la misión espacial Apolo 13, tercera exploración lunar encarada por la humanidad, se iniciará hoy
desde esta base con un programa de vuelo ligeramente modificado y con un cambio sustancial y dramático de último momento en su tripulación. Acá informaban ya de este cambio en la tripulación. Bueno, se puede ver la temperatura y la humedad y la dirección del viento que había en Tandil en ese entonces. Bueno, están todos los teletipos día por día, hora por hora, de cómo fueron informando el transcurso de la misión espacial. Acá les quiero mostrar algo. Es una colección de sobres postales que tenemos. Estos en particular los conseguí en Alemania. Y tenemos, bueno, todas las misiones espaciales. Y aquí tenemos Apolo 13. Aquí tenemos la misión espacial, Apolo 13. Partiendo desde Cabo Kennedy, con la clásica estampilla que la NASA hizo para el primer alunizaje, el de Apolo 11. Luego, escrito en alemán, tenemos un problema. Cuando ya había ocurrido el inconveniente. Y acá, bueno, el sobre en donde están los tripulantes en su regreso triunfal, ya en el portaaviones a Iwo Jima. Bueno, acá tenemos sobres. Están todas las misiones espaciales. En algún otro momento compartiremos el de otras misiones. Y lo que tenemos por aquí son fotografías. Fotografías que llegaban a un diario de Tandil y que las imprimían, como aquel entonces, en todos los diarios. Cada diario tenía un laboratorio fotográfico. Y se imprimían las fotos. Bueno, este es Apolo 12. Pero vamos a ir a lo que nos compete, que es Apolo 13. Esto era lo que les contaba. Esta fue la foto que iba a ser la oficial de la tripulación, con Ken Mattingly al centro, que luego lo hicieron a un lado por un posible contagio de rubiola. Y finalmente, la que es la foto oficial de la misión es esta. Que como no les dio el tiempo, faltaban 72 horas solamente para el lanzamiento, no pudieron usar sus famosos trajes A7L, esos trajes blancos clásicos del Apolo, y tuvieron que salir en saco y corbata porque no les daba tiempo para otra foto oficial. Este señor es Jack Swihart, el que ocupó el puesto de Ken Mattingly en la misión. Bueno, el comandante James Lovell y Fred Haise, el piloto del módulo lunar. Y luego tenemos, obviamente, fotografías, estas famosas fotografías de teletipo, ¿sí? Aquí está, a ver, este es el día del despegue. Este es el día del despegue. Acá está la descripción, obviamente, de la fotografía. Aquí están desayunando, el clásico desayuno que tenían los astronautas en aquel entonces, un poco de carne, huevos revueltos, panceta, café. Ahí están en el Centro Espacial Johnson, desayunando. Tenemos, bueno, el despegue, obviamente, el despegue de la misión. Lo que les quería mostrar es esta fotografía, ¿sí? Es un diagrama, ellos iban acá, esta es la nave Apolo, lo único que regresa a Tierra. Este es el módulo de servicio, acá están los tanques, y ese es uno de los tanques ahí, en esa posición, en donde ocurrió el gran problema. Explotó un tanque de estos y toda esta parte de la nave voló, literalmente. Salió despedida. En esta fotografía que les quiero mostrar, aquí, esta de aquí. Aquí se ve, esta fotografía la tomaron los astronautas momentos antes de ingresar ya a la atmósfera terrestre. Antes de ingresar a la atmósfera terrestre, obviamente el módulo de comando, la nave Apolo propiamente dicha, que tiene forma de cono, se separa de todo esto que es el módulo de servicio. Cuando se separaron, pudieron girar y fotografiar. Recién ahí, minutos antes del reingreso a Tierra, los astronautas pudieron ver, no tenían manera de verlo, dónde había estado el problema, y fotografiaron. Y se alcanza a ver, todo esto acá tendría que ser claro, la misma parte de aluminio de toda esta
de todo este cilindro y directamente todo este panel está volado. Ahí recién, en ese momento, minutos antes de llegar a tierra, es que pudieron observar realmente lo que había pasado. Y bueno, finalmente el amerizaje. El amerizaje, acá ya están rescatándolos. Era la foto que veíamos recién en la revista Paris Match. Ahí ya los están rescatando, ¿sí? Hay dos en la balsa y uno ya está subiendo. Dice, los buzos Rana del portaaviones Iwo Jima. Y el que está siendo levantado es Fred Haise, el primero, Fred Haise, el piloto del módulo lunar. Está siendo rescatado. Y aquí vemos ya a los astronautas revisando la nave Apolo con la que llegaron a Tierra, y en ese momento ellos eran rescatados en un helicóptero, este helicóptero de aquí, los rescataban y el helicóptero los llevaba al portaaviones, y aquí están bajando del helicóptero hacia el portaaviones, ya contentos. Así que bueno, quería compartir. Hay muchas fotos, obviamente, para ver, simplemente ver algunas. Y bueno, ustedes saben que en Historias del Cielo siempre hacemos la lectura de algún libro. En particular vamos a leer una parte de este libro, Apolo 13, que es la traducción al español de Lost Moon, Luna Perdida, el libro escrito por Jim Lovell. Leamos entonces un fragmento que es el momento en que ellos están regresando a Tierra. Del libro Apolo 13, escrito por Jim Lovell, el comandante de la misión, y Jeffrey Kluger, leemos la parte de la reentrada a la atmósfera y el descenso en el mar. Capcom, puedes decir a la tripulación que todos están listos para la reentrada. Roger, vuelo, contestó Kervin. Odyssey, aquí Houston. Acabamos de hacer un último repaso por toda la sala y todos dicen que el Apolo funciona perfectamente. Perderemos la señal dentro de 1 minuto aproximadamente. Bienvenidos a casa. Gracias, dijo Swihart. Durante los 60 segundos siguientes, Swihart se quedó mirando fijamente por la ventanilla izquierda de la nave, Haise por la derecha y Jim Lovell por la del centro. En el exterior se hizo visible una levísima coloración rosada y al mismo tiempo Lovell sintió una levísima fuerza de gravedad. El tono rosado se convirtió en naranja y la sutil presión gravitatoria dio paso a una gravedad total. El tono anaranjado fue creciendo gradualmente a un rojo lleno de rabiosas chispas del escudo térmico y la gravedad subió a 2, 3, 5 y culminó brevemente en un sofocante 6. Los auriculares de Lovell chisporroteaban llenos de interferencia. En control de misión, el mismo silbido electrónico zumbaba en los oídos de los controladores. Entonces se interrumpieron las conversaciones en el circuito cerrado que conectaba al director de vuelo, las salas de apoyo y el auditorio. El reloj digital del frente de la sala marcaba las 142 horas 38 minutos. Cuando marcara 142 horas y 42 minutos, Joe Kervin llamaría a la nave. Mientras transcurrieron los 2 primeros minutos, casi no hubo movimiento en la sala principal ni en la galería de observación. Cuando transcurrió el tercero, varios controladores empezaron a removerse inquietos en sus asientos, y al pasar el cuarto, muchos de ellos estiraron el cuello mirando al mismísimo Kranz. «Bien, Capcom», dijo el director de vuelo, apagando el cigarrillo que había encendido hacía 4 minutos. «Llama a la tripulación». «Odyssey, aquí Houston, cambio», dijo Kervin. Solo le llegaron interferencias de la nave. Transcurrieron 15 segundos más. «Inténtalo otra vez», dijo Kranz. «Odyssey, aquí Houston, cambio». Otros 15 segundos más. «Odyssey, aquí Houston, responde». 30 segundos más. Los hombres de las consolas miraban fijamente su pantalla y los invitados de la galería de observación se miraban unos a otros. «Vuelvo a intentarlo, Capcom». Pasaron lentamente otros 3 segundos y entonces los controladores percibieron un leve cambio en la frecuencia de los zumbidos de sus auriculares. Era poco más que un susurro, pero claramente audible. Inmediatamente después sonó una voz inconfundible. «Te escucho, Joe», llamó Jack Swihart. Joe Kervin cerró los ojos y soltó un profundo suspiro. Jim Kranz levantó el puño y las personalidades del auditorio se abrazaron y aplaudieron. «Sí», respondió Kervin sin ceremonias. «Te recibo, Jack». En la nave que había recobrado la comunicación,
Los astronautas disfrutaban de un vuelo tranquilo. Al disiparse la tormenta de iones que envolvía la nave, las capas más densas de la atmósfera fueron frenando su zambullida de 46.000 km por hora hasta alcanzar una caída libre comparativamente suave a 555 km por hora. Por las ventanillas, el rojo furioso había dejado paso a un anaranjado más pálido, después a un rosa pastel y finalmente al azul más familiar. Durante los largos minutos de incomunicación, la nave había cruzado la zona en sombra de la Tierra y había asomado a la luz. Lovell consultó el indicador de gravedad, marcaba 1.0. Después miró el altímetro, 11.655 metros. «Preparaos para lanzar los paracaídas cónicos», dijo Lovell a sus compañeros, «y esperemos que los sistemas pirotécnicos funcionen». El altímetro bajó de 9.240 a 8.580 metros. Cuando alcanzaron los 7.920, los astronautas oyeron un golpe sordo. Al mirar por la ventanilla, vieron 2 franjas de tela brillante y después las mangas se hincharon. «Se han abierto bien 2 paracaídas», gritó Schweiger a tierra. «Roger», contestó Kervin. El panel de instrumentos de Lovell ya no podía registrar la velocidad de tortuga que llevaba su nave ni su insignificante altitud, pero el comandante sabía por el perfil del plan de vuelo que en ese momento debían de estar apenas a 6.600 metros sobre el nivel del mar y cayendo a no más de 325 km por hora. Menos de un minuto más tarde, los 2 paracaídas cónicos se soltaron solos y aparecieron otras 3 mangas, seguidas de los 3 paracaídas principales. Las mangueras se agitaron y un momento en el aire luego se abrieron, propinando una buena sacudida a los astronautas en sus asientos. Lovell miró insistentemente el salpicadero, pero el velocímetro no marcaba nada, aunque él sabía que se movían a unos 40 km por hora. En el puente del USS Aoba Shima, Mel Richmond escudriñaba el cielo blanco a su lado, sin ver más que azul y blanco. A su izquierda tenía a otro hombre de observación que murmuró una imprecación en voz baja, protestando porque tampoco veía nada, lo mismo que el hombre de su derecha. Los marines que se arracimaban en cubierta o en las pasarelas, a su espalda, miraban en todas direcciones. Protestando porque tampoco veía nada, lo mismo que el hombre de su derecha. Los marines que se arracimaban en cubierta o en las pasarelas, a su espalda, miraban en todas direcciones. De repente, alguien gritó desde atrás: «¡Ahí está!». Richmond se volvió. Un diminuto cascarón negro colgando de 3 nubes gigantescas de tela caía hacia el mar, a escasos cientos metros de allí. Richmond gritó, y los 2 hombres que la flanqueaban, así como los marines que estaban en las pasarelas y los puentes, gritaron también. A su lado, las cámaras de televisión siguieron la mirada de los espectadores y enfocaron sus objetivos. En control de misión, la pantalla gigante del extremo de la sala se encendió mostrando la imagen del Apolo 13 en su descenso. Todos los presentes lanzaron vítores de alegría. «Odyssey, aquí Houston, os tenemos en pantalla», exclamó Joe Kervin. «Es fantástico». Kervin esperó una respuesta, pero el ruido de la sala no le dejó oír nada. «Estáis saliendo en la tele, chicos», repitió. En el interior de la nave, a la cual estaban aplaudiendo los controladores de Houston y los embarcados en la Iwo Jima, Jack Schweiger radió un Roger, pero sin prestar demasiada atención a la voz que sonaba en sus auriculares, sino al hombre que estaba a su derecha. En el asiento central, Jim Lovell, la única persona del módulo que ya había vivido esa experiencia, echó un último vistazo al altímetro y después se agarró inconscientemente a los brazos de su butaca. Schweiger y Hayes le imitaron inconscientemente. «Agarraos. Si sucede como en el Apolo 8, será violento», le dijo el comandante. 30 segundos más tarde, y a diferencia de lo que le ocurrió al Apolo 8, los astronautas sintieron una súbita pero indolora desaceleración, cuando la nave amerizó suavemente. Al instante, los astronautas vieron a través de los ojos de Way cómo el agua lamía las 5 ventanillas. «Chicos», dijo Lovell, «estamos en casa».